Bien pendiente de lo que vamos a hablar, porque Dios va a traer algo poderoso para nuestras vidas. Bien, el Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante. Si estamos, empezamos. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cómo dice? Antes, dice, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bien, empezamos con la palabra de nuestro Señor. ¿Qué pasa cuando la situación pasa a ser difícil para nosotros? Cuando la situación nos supera, cuando nuestras fuerzas como hombre o como mujer ya no nos alcanzan para poder saltar ese obstáculo, para poder saltar esa valla, para poder salir quizás de una enfermedad, quizás de una turbación, de una aflicción. O sea, ¿qué pasa cuando intentamos todo y seguimos igual o peor? Dicen que esta mujer, 12 años lidiando con esa enfermedad. Dice que visitó muchos médicos y me atrevo a decir que posiblemente esta mujer fue a brujos o a hechiceros o a curanderos, ya que como los médicos no podían darle una solución a su problema, pues seguramente tocó todas las puertas posibles. Cuando se acaban los recursos, dice que la mujer tenía dinero y había gastado todo lo que tenía. Cuando se acaban los recursos, cuando la seguridad que tenía, veo que se diluye por mis manos como si agarrara la arena del mar. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en esta situación? Quiero decirte que la palabra del Señor nos habla de un azote. ¿Y qué es un azote? Dice que es el látigo empleado por los romanos para castigar a los malhechores. Entonces, esta mujer, o el caso de esta mujer, es un buen ejemplo de miles de personas, quizás como vos, quizás como yo, que por muchos años han intentado encontrar esa paz en sus corazones. Por muchos años de angustia, de ansiedad, de miedos, de temores. Han estado buscando la paz en su corazón, pero no han logrado encontrarla. Pues quiero decir que necesariamente tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Buscan a través de remedios humanos sin encontrar el alivio. Miles de personas que están pasando por una situación, enfermedad, ya sea problemas espirituales, han intentado probar medicinas humanas, pero no han conseguido ningún alivio. Tocaron muchas puertas, pero nadie salió a su ayuda. Van de iglesia en iglesia sin encontrar alguna mejoría. Al contrario, siguen igual. Su estado espiritual sigue siendo el mismo. Se sienten desengañados por todo y desanimados por todo lo que les viene ocurriendo. Lo que necesitan urgentemente es a Jesús, cueste lo que le cueste. Eso es lo que hoy en día las personas que quizás se sientan como esta mujer, 12 años con una enfermedad, 12 años padeciendo, 12 años sufriendo, intentando salir de esa situación, utilizando todo lo que tenía, gastando todo lo que tenía, yendo, visitando a médicos, brujos, hechiceros, curanderos, y su estado seguía siendo igual y hasta peor. Pues a esas personas que por ahí se sientan como esta mujer, necesitan realmente a Jesucristo con urgencia en su corazón. La palabra del Señor nos dice
que esta enfermedad, queridos amigos, queridas amigas, esta enfermedad tenía ciertas implicaciones en lo que es la religión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el en el libro de Levítico, según la ley levítica, nos decía que toda persona, toda mujer que tenga flujo de sangre, esa enfermedad de pérdida de sangre, tenía que estar no solamente aislada, no solamente fuera del campamento, sino que esa persona se le nombraba o autodenominaba inmunda. No solamente la persona, sino todo lo que tocaba, ya sea la cama donde dormía, ya sea el lugar donde ella estaba, y aún sus parientes, aún gente o semejantes a ella, si tenían algún contacto con esta mujer, pues automáticamente, según la ley, quedaban también inmundos. O sea, imagínense el sufrimiento de esta mujer. Primero, ¿por qué? Porque la ley levítica, pues le decía a la mujer que tenía que estar retirada del campamento. La misma ley le decía a esa mujer, eres una mujer inmunda por tu enfermedad. O sea que el dolor aún era más fuerte, no solamente en lo físico, sino en lo sentimental, en el alma. ¿Por qué? Porque no solamente la enfermedad le impedía poder moverse con libertad, poder hacer todo lo que una mujer seguramente de su edad podía hacer, sino que el hecho de que la enfermedad la autoproclamaba delante de la religión, delante de la gente, delante del lugar donde ella estaba, inmunda. O sea que el dolor aún era más fuerte. ¿No será que hoy la gente o las personas viven algo similar? ¿No será que hoy, por situaciones que vienes cargando, quizás no sea una enfermedad, pero quizás sea algo espiritual? Quizás sea algo que las personas puedan detectar en vos y no quieran juntarse con vos. Que las personas puedan ver en ti el desánimo, el desaliento, la tristeza, la melancolía, el llanto, el ser sensible, y por eso no quieran estar con vos, no quieran juntarse con vos, aún más que decir si estás infectada con el COVID-19. Las personas ya no quieren ir a tu casa, las personas ya no quieren saber de vos, se mantienen aisladas porque quizás puedas contagiarlos con el mismo virus el cual tú has sido contagiada. Y a veces eso duele, mis queridos amigos, de que tu propia familia, de que tus propios amigos, los que decían ser amigos, ante una condición de una enfermedad o de un estado emocional o espiritual, se hayan apartado de vos. Ya no te quieran dar un abrazo, o mucho, ahora con todo lo que viene sucediendo con esta enfermedad, te tienen lejos. O si no, murmuran de vos. Hablan a tus espaldas, diciendo que estás contagiada, que tienes una enfermedad, que te vas a morir, que estás sola, que estás solo, que nadie te quiere, que nadie se preocupa por vos. Seguramente eso nos duele. Si nosotros imaginamos o utilizamos nuestra imaginación y nos proyectamos a ese tiempo donde esta mujer sufría 12 años con esta enfermedad, quizás podamos decir, qué triste es tener que pasar por lo que esta mujer pasó y aún su familia y la gente que estaba a su alrededor mantenerse alejada de ella porque era inmunda. Mis queridos hermanos, no solamente la gente lo condicionaba, sino que también esta mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición impura y que le impedía participar de un culto a Dios. O sea que si no se podía acercar al pueblo, si tenía que estar alejada de la gente, mucho menos podía estar dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia, acercándose a adorar a Dios. Hasta eso le era impedido. Entonces noten que no tenía ningún sustento, no tenía de dónde poder agarrarse. ¿Será que ahora nos pasa eso?
¿Será que nos sentimos indignos de que no podemos acercarnos al Señor? Porque quizás estamos enfermos de la peor enfermedad que sucede o que existe hoy en día, que es el pecado, que nos aísla de la presencia de Dios, que nos separa de la presencia de Dios. ¿Será que hoy convivimos con el pecado? ¿Será que hoy abrazamos el pecado? ¿Será que hoy hacemos las cosas ilícitas cuando pensamos que nadie nos ve? El otro día estuve en la parada del colectivo y para mi suerte no, sino para la mala suerte de un matrimonio cristiano que los conozco. El semáforo se puso en luz roja, yo sentado y veo que el auto para, la mujer me queda mirando y el que estaba manejando, que era el esposo, con un pucho de cigarro en la boca. Me hice el que no había visto nada y cuando volteo a verlos, el pucho lo había escondido, no sé si lo tiró o se lo tragó. A veces pensamos que pecamos y nadie nos ve. Pero hay dos ojos que aunque te metas debajo de la tierra, aunque te escondas dentro de tu placar, aunque cierres todas las puertas de tu casa, esos dos ojos te ven. Y esos dos ojos son el Espíritu Santo que está siempre observándolo todo. Noten, dice que no podemos imaginar cómo esta enfermedad había condicionado su relación con Dios. O sea, prácticamente esta mujer por muchos años no tenía una relación con Dios. Estamos hablando de una mujer judía. Noten, quizás a ti te está pasando de que llegas, ya tienes tiempo, meses, semanas, días, donde no entras a buscar la presencia de nuestro Dios. Quizás te hablaron de Jesús. Quizás estuviste en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguna situación te sacó. Alguna situación te enfadó. Alguna situación te llevó a que estés al frente de la vereda, observando y criticando todo lo que tus hermanos o todo lo que los pastores o los líderes puedan hacer. ¿Qué es lo que nos está pasando? Te decía que esta mujer no podía tener contacto ni con su familia. No podía tener contacto ni con sus semejantes. Porque todo aquel que tenía contacto con ella automáticamente quedaba como una persona impura. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pero ¿saben una cosa? Hay una buena noticia. En el verso 27, la palabra, que es maravillosa, nos dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No cabe duda que esta mujer necesitaba ser sana. O sea, tenía una gran necesidad. Y había escuchado hablar de Jesús. Y sabía de que Jesús era la única esperanza que la podía sacar de esta situación. Noten que esta mujer había escuchado hablar de Jesús. Y no solamente habrá escuchado hablar de Jesús, sino de las maravillas que Jesús hacía con todo aquel que se tocaba. Entonces, ¿qué fue lo que movió a esta mujer? Noten que la mujer era impura por su enfermedad. Noten que según la ley levítica no podía acercarse a las personas, porque a los que tocara iban a quedar inmundos. Pero ¿qué fue lo que movió a la mujer? Por ahí puede decir su necesidad. Podemos decir que es su necesidad. Pero ¿saben lo que la llevó a la mujer a moverse? Por encima de su necesidad fue su fe. Quizás te sientas hoy de que no tienes esa fe que quizás tuvo esta mujer. Quizás te sientas menos delante de tus hermanos. Pero quiero decirte que Dios a todos nos dio una fe para salvación, una fe que te permite que te acerques a Él. Y esa fe
todos nosotros la tenemos, seas cristiano o no seas cristiano. Es una fe para salvación, una fe que te lleva a que tú creas todo lo que la palabra del Señor te dice y todo lo que hoy te estoy hablando, porque te estoy hablando palabra de Dios. Y eso es lo que te va a llevar a que tú puedas cruzar ese obstáculo, que puedas saltar esa valla, que puedas atravesar lo que te impide acercarte a la presencia de Dios. Eso es lo que esta mujer la llevó a moverse. Fue su fe. Su fe la movió. Su fe le dio las fuerzas necesarias para abrirse camino entre la multitud y poder llegar hasta Jesús. O sea, noten algo. La mujer con una hemorragia. La mujer con 12 años sufriendo del mismo problema. Seguramente estaba anémica, sin fuerzas. Seguramente no se podía mover, no se podía levantar de su cama. Seguramente esta mujer ya estaba esperando que le llegue el momento de morirse. Pero de repente dice que escucha de Jesús y automáticamente el escuchar de Jesús, su fe se activa. Por eso la palabra del Señor dice bien claro: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta mujer, la fe lo llevó a que la poca fuerza que tuviera, la utilizara para llegar a Jesús, para meterse entre la multitud y poder alcanzar a tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Muchos seguían a Jesús. Si nosotros leemos lo que la palabra del Señor nos dice y seguimos la secuencia, nos dice claramente de que había mucha gente, había una multitud de personas detrás de Jesús y entre esa gente apretaban a Jesús. Había gente seguramente que lo seguía de lejos, gente que lo seguía de cerca, como hoy en día. Lo seguimos a Jesús de lejos, porque no queremos compromiso con Él. O hay gente que lo sigue de cerca, gente que quiere ser vista, gente que quiere ver o expectar un milagro, o hacer de los milagros un espectáculo. Pero entre toda esa gente, la Biblia nos dice que una mujer, movida por su fe y la necesidad, llevó a que, como pudiera, con la poca fuerza que tenía, meterse entre esa multitud y llegar hasta Jesús y tocar su manto. La fe te hace atrevido, la fe te hace atrevida y hace de que tú puedas quitar ese obstáculo, quitar esa valla, quitar esa vergüenza y acercarte a Jesús sin importar que la gente pueda hablar de ti, que la gente pueda señalarte como una impura, como un impuro, como una persona pecadora, como una persona que solamente tiene su destino el infierno. Pero esta mujer, su fe la llevó a ser atrevida y a no importarle lo que la gente le diga, a no importarle lo que la gente le pueda ser un obstáculo para llegar hasta Jesús. Por eso Mateo capítulo 11, verso 12 nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. O sea que la fe que Dios ha puesto en nosotros nos permite ser atrevidos y arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. Sea la salud divina, sea tu prosperidad, sea tu provisión, sea tu bendición, sea tus hijos que están en las drogas, sea tu esposo que se fue de tu casa o tu esposa que se fue de tu casa, sea tu familiar o tú mismo que estés pasando por una enfermedad. La fe pequeña
mediana o grande, te hace atrevido, te hace atrevida para que puedas abrazar, para que puedas arrebatar, para que puedas agarrar y puedas adueñarte y ser propietario de lo que Dios ya dijo en su palabra, y que puedas abrazar esas promesas que Dios soltó por su palabra. Y la fe te hace merecedor de eso. Si estás ahí, ¿por qué no le das un aplauso a nuestro Señor Jesucristo y me gritas un amén? Que por la fe seguramente lo estoy escuchando. Es tremendo lo que la fe en nosotros hace. Vuelvo a ser reiterativo y voy hacia atrás. Puede ser que tengas fe pequeña, mediana o grande, o pienses que no tengas fe, pero te quiero decir de que Dios a todos les dio una fe. Fe para salvación, que te lleva a creer todo lo que la palabra del Señor dice. Esa fe de salvación te lleva a creer todo lo que Dios dijo en su palabra. Te lleva a creer todo lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Y después la fe comienza a crecer y a crecer. ¿Por qué? Porque cada día saltas un escollo, cada día saltas una muralla, cada día saltas un vallado, y tu fe va de nivel en ascenso, en poder y en gloria. Y eso te hace un atrevido, una atrevida, y eso te permite abrazar. No sé cuál es el estado, cuál es la situación, cuál es la necesidad que tú hoy estés atravesando. Sea que tengas el COVID, sea que tu familia esté en la peor crisis, sea que no tengas para comer, pero hoy, si le crees al Señor, puedo garantizarte que hoy mismo la provisión llega a tu casa, hoy mismo la sanidad llega a tu casa, hoy mismo arrebatas el reino de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, la palabra lo dice, y todo aquel que espera en el Señor no será avergonzado. Si esperas en el Señor y arrebatas por la fe, entonces puedo decirte que lo que estás esperando es tuyo. La sanidad es tuya, la provisión es tuya, la bendición es tuya, la restauración de tu matrimonio es tuyo, la restauración de tus hijos es tuyo. Todo lo que tú creas por su palabra es completamente tuyo. Abraza y dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Jesús se pronuncia. ¿Quién es el que ha tocado mis vestidos? En el verso 30 Jesús manifiesta y dice esta pregunta: ¿quién es el que ha tocado mis vestidos? Verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Pregunta: ¿acaso Jesús no sabía quién le había tocado? Jesús sabía todo. Uno de los atributos divinos de nuestro Señor es la omnisciencia. Él todo lo sabe. ¿Pero por qué hizo esta pregunta? Era necesario que la mujer confesara. Era necesario que la mujer se identificara y diera público su testimonio de lo que la obra de Dios había hecho en su cuerpo. Era necesario para que la mujer no quede en el anonimato, para que la mujer no calle lo que recibió o lo que la obra de Dios hizo en su cuerpo. Porque recuerden que había mucha gente, había multitud que apretaban a Jesús, gente de lejos y gente de cerca. Y solamente una persona había arrebatado lo que estaba necesitando. La fe la movió a llegar hasta Jesús. Y era necesario que la mujer se identificara, testificara lo que la obra de Dios había hecho en su cuerpo. ¿Para qué? Para toda esa multitud, para toda esa gente que lo seguía de lejos y esa gente que lo seguía de cerca. Nos hacemos la pregunta: ¿sabía todo? ¿Por qué pregunta? ¿Para qué preguntó? ¿Por qué preguntó? ¿No nos hemos hecho esa pregunta? Pues aquí te voy a dar 3 razones. Romanos capítulo 10, verso 10. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nota algo muy importante. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar lo que tú has creído y lo que has recibido. Otro punto:
que te quiero decir por qué y para qué Jesús pregunta. Permitía a Cristo tener una relación con la mujer. ¿Cómo es eso, hermano? Explíqueme. Jesús, o sea, nunca el deseo de nuestro Señor será que nosotros podamos ser sanos por su poder. Ni tampoco que tengamos nada que ver con Él. O sea, nuestro Señor, Él nunca va a querer que nosotros seamos sanos solamente por su poder, y mucho menos que no tengamos ningún contacto con Él, sino que a través de la sanidad o después de la sanidad, Jesús busca un diálogo con esta mujer. ¿Por qué? Porque quería tener una relación, quería tener una comunión. ¿No ha pasado que muchas veces has conocido gente, o quizás tú mismo has recibido algo de Dios, y después, como has recibido algo de Dios, como el poder de Dios se manifestó en tu vida, te fuiste y no quisiste más saber con el quien hizo el milagro? Por eso que Jesús no solamente quiere que tú recibas la sanidad, sino que Jesús también quiere que tú tengas una relación con Él. Hay un dicho que dice que a veces vamos por los panes y los peces, y no por quien te da el pan, y no por quien te da los peces. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, Jesús te quiere sanar. Quiere que seas sano por su poder, pero también quiere tener una relación contigo. El otro punto es, además, tan precioso ejemplo de fe que nos deja esta mujer, no debía quedarse oculto en los ojos de los curiosos, sino que debían aprender que solo por la fe yo puedo obtener los beneficios de Cristo. O sea, que el milagro más hermoso que aconteció en el cuerpo de esta mujer era realmente un precioso ejemplo de fe, y que no podía quedar oculto delante de los ojos de la gente que estaba apretando a Jesús, sino que esa gente puede entender de que a través de la fe puedes alcanzar o obtener todo beneficio de Cristo. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. El verso 34, miren el amor de nuestro Señor con esa persona que estaba padeciendo de una enfermedad, que se sentía impura, y no solamente impura, sino que era inmunda delante de la gente, delante de la sinagoga, delante de los líderes de la religión en ese entonces. Jesús, después que ella confiesa su sanidad, después que ella reconoce quién lo había sanado y se postra delante de él para adorarlo, Jesús, como es de costumbre, mostrando una de las características que él tiene, que es el amor, le dice: hija. Pero si era una mujer que recién había conocido, ¿pero cómo le va a decir hija a una mujer que recién apareció? Querido amigo, querida amiga, quizás sea la primera vez que se te habla de Cristo. Quizás sea la primera vez, la segunda o la tercera vez que te hablan de Jesucristo. Quizás piensas que Dios no te conoce, quizás piensas que Jesús no te conoce, pero quiero decirte que aún cuando estabas en el vientre de tu madre, aún cuando tus padres pensaron en abortarte, cuando tus padres pensaron en que no nacieras, cuando eras simplemente un embrión y te estabas formando en el vientre de tu madre, aún así Él ya te conocía. Aún así, cuando no tenías desarrollado tus brazos y tus piernas,
cuando no tenías desarrollado tus sentidos y estabas en el vientre de tu madre y corrías con un riesgo de que tu madre abortara o que tu padre golpeara a tu madre para que el embarazo o tú misma pierdas la vida. Aunque en tu infancia, en tu adolescencia, fuiste marginada, fuiste maltratado, fuiste socavado, te rotularon, cuando te hicieron creer que no servías para nada, Él ya te conocía, Él ya te amaba. Por eso que su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios representado en una cruz donde Jesús dio su vida por vos. Por eso que Jesús le dice a esta mujer, hija, demostrando y expresando el amor que le tenía a esa mujer, como también te expresa el amor que te tiene a ti, que te tiene a vos, que tiene con vos. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer intentó muchas cosas para ser libre de ese azote. Tocó muchas puertas. Acabó sus recursos que tenía. Pero cuando tocó la puerta correcta, y esa puerta se llama Jesucristo, pues dice que fue libre del azote, fue sana y fue salva. Y eso es lo que Dios hoy quiere hacer con tu vida. No sé qué es lo que estás pasando, no sé qué es lo que pasa por tu mente, no sé si alguna vez estuviste en una iglesia cristiana, no sé si alguna vez te predicaron de Cristo, no sé si estás en la iglesia, pero tu cabeza, tu mente está fuera de ella, pues a ti te hablo. Y hoy quiero invitarte a que puedas encontrarte en medio de la multitud con ese ser maravilloso, con ese ser amoroso, con ese ser que por amor dio su vida en una cruz del Calvario. Ese ser de quien te hablo se llama Jesucristo y hoy quiere entrar a tu corazón, hoy quiere entrar a tu familia, hoy quiere entrar a tu casa y hoy quiere sanarte, quiere bendecirte, quiere prosperarte y quiere salvarte. Cuando tus ojos se cierren en este mundo, los puedas abrir en el cielo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si eres tú esa persona, yo quiero que automáticamente me puedas poner un pulgar arriba y puedas hacer esa oración conmigo, porque yo hoy voy a orar juntamente contigo y vamos a creerle que Dios va a hacer su obra maravillosa. Rápidamente voy a recibir las peticiones que Mercedes ha estado anotando, pero antes de salirme de esto, yo quiero hacerte ese llamado. Si has estado luchando, has estado dudando de tu relación con Dios, si has pensado que Dios no te responde y que hay algo que no te deja llegar a Él, y si por primera vez estás escuchando este mensaje, o si alguna vez estuviste en el camino del Señor pero te apartaste por lo que quizás el hombre haya podido hacerte, pues haz esta oración conmigo. Ahí donde estás, quiero que repitas conmigo de esta manera. Quiero que cierres tus ojos y quiero que pongas la mano en tu corazón. Mientras haces la oración, la presencia de nuestro Señor Jesucristo estará ahí contigo y la vas a sentir. Ahí donde estás, repite conmigo y decí tal cual yo lo digo. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, porque dudé, porque me aparté, porque muchas veces te di la espalda, pero hoy me arrepiento. Cambio la dirección de mi camino, cambio mi manera de pensar. Hoy, Señor, una vez más, abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador y confieso que tú eres el dueño de mi vida, el dueño de mi casa, el dueño de mi familia. Señor, hoy vengo delante de ti y te entrego esta carga que por mucho tiempo, por 12 años, por muchos años, por muchos meses, por muchos días, he estado llevando. Te entrego esta carga y hoy
nuevamente me pongo debajo de tu manto. Me pongo debajo de tu manto. Y tú toma el control de mi vida, de mi salud, de mi finanza, de mi familia, de mi casa, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y hoy tú me ves como tu hija, como tu hijo. En el nombre de Jesús, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser un mejor hijo, una mejor hija. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Amén